México en el siglo 1800, de ser un imperio inmenso a ser reducidos a los que somos ahora. En este video voy a explicar cómo fue la decadencia, si se podría decir, del territorio mexicano y varias de los ideales creados en este periodo. Así que sin más que seguir, empecemos. Con la primera constitución de 1824, México se estableció finalmente como una república federalista con estados autónomos, que en pocas palabras consiste en que los estados pueden votar por leyes, pero hay un gobierno central que controla la mayoría, mientras se mantiene un poco de independencia de los estados. Pero eso no importa mucho ahorita. El territorio de la República de México incluía la región que hoy conocemos como el sudoeste estadounidense y los países centroamericanos, con excepción de Panamá, puesto que los territorios del norte de la República, como el estado de Coahuila y Texas, no tenían muchos habitantes, y por eso el gobierno mexicano invitó a especuladores de tierra, o en pocas palabras, a personas estadounidenses, para ayudar a poblar el territorio. Sin embargo, esto les terminó haciendo daño, ya que el gobierno puso estas tres condiciones: que no se trajeran esclavos a esos territorios, que los pobladores aprendieran a hablar español y que fueran católicos. Tres muy importantes cosas que a mediados de la década de 1830, bajo el liderazgo del presidente Antonio López de Santa Anna, México adoptó un sistema centralista, o en pocas palabras, volvieron a la monarquía. Por todo lo que dije de el federalismo se echó a la basura cuando, cuando Santa Anna llegó a poder. Eso fue un periodo muy malo en México. Todo este cambio causó mucho descontento en territorios como Yucatán o Texas, ya que a los pobladores se les impusieron restricciones comerciales que no eran provechosas para estos comerciantes que acaban de llegar a México. Bueno, después de todo ese periodo de 1804, empezó cuando Texas se quiso independizar, que fue en la época de 1836 a 1848. En 1836, la región de Texas, donde la mayoría de los pobladores eran estadounidenses, declaró su independencia de México, y México intentó como pudo recuperar a la república que ahora era la República de Texas. Eso lo intentó muchas y muchas veces entre 1833 y 1845. Sin embargo, en 1844, la República de Texas fue anexada por los Estados Unidos, o en pocas palabras, se unió a los Estados Unidos Texas. Esta anexión y disputas acerca de la frontera de Texas, reconocida por los mexicanos como el río Nueces y por los tejanos como el río Grande, conocido en EU, en Estados Unidos como el río Bravo, iniciaron la guerra con los Estados Unidos, y la falta de preparación, armamento y dinero, así como las divisiones internas entre distintas facciones políticas, facilitaron demasiado la ocupación de varios territorios mexicanos por el ejército estadounidense. Al firmar el Tratado de Guadalupe Hidalgo, México logró que terminara la guerra, pero honestamente le fue muy mal, y la ocupación de su territorio. Sin embargo, tuvo que ceder más de la mitad de su territorio. Así que terminó, o sea, se supone que todo eso entre comillas, vendió a los Estados Unidos a cambio de 15 millones de dólares. Que no se vendió tanto como que nos forzaron a que se lo diera. Bueno, y eso fue todo sobre la historia de México desde 1827 a 1850. Gracias por ver.